Hola a todos, hoy tengo el placer de estar acompañada de Sandra Daniela Chantada. Ella es una poeta y escritora patagónica que dentro de su obra explora la identidad femenina, el paisaje y las emociones profundas. Sus títulos que vas a encontrar va a ser El descanso entre hojas secas, Amor y desamor junto al río, Si me atrevo a ser condenada y Las mujeres que me habitan. Puedes seguir su trabajo a través de su cuenta de Instagram que es @Sandra Daniela Chantada. Démosle la bienvenida a Sandra. Hola Sandra, muchísimas gracias por participar de mi canal. Muchas gracias. Hola, ¿cómo estás, Vicky? Muchas gracias a vos por, esta invitación. Genial, muchas gracias. Bueno, empecemos con las primeras preguntitas. ¿Cómo fueron tus primeros pasos en escritura? ¿Cuándo fue ese momento que dijiste, bueno, me quiero empezar a escribir? Capaz que fue algo más espontáneo y después como que lo volviste un poquito más profesional y llegaron a los libros, pero ¿cómo fue ese caminito? Bueno, en realidad yo empecé a escribir a los 12 años más o menos, en esa edad de la preadolescencia y la adolescencia donde uno pone mucho las emociones en un papel y se las guarda porque no las puede decir. Y bueno, me llamó mucho la atención, digamos, poder canalizar los sentimientos en la escritura, ¿no? Me acuerdo que tenía una profesora de letras que, bueno, en realidad en ese momento me hizo leer el poema del mío Cid y me llamó mucho la atención la forma en que estaba escrita, ¿no? Y yo decía, yo tengo que escribir de la misma manera, en rima, en algo que, pero no sabía ni cómo se llamaba todo eso. Y ahí empecé a escribir mis primeros poemas, en realidad, a los 13, 14, por ahí. Ah, re bien, re chiquita. Sí, sí, era re chica, gané un concurso también en la escuela, porque en realidad hice un romance y digamos, me costó un Perú, pero bueno, me salió genial y lo gané. Qué genial. Sí, esos pequeños avances al principio te remotivan después para seguir escribiendo. Sí, después empezó a salir, o sea, de manera espontánea la escritura. A mí no me fue forzado nunca, el proceso escritural nunca me fue forzado. Al contrario, creo que fue un proceso de sanación propia por cuestiones de la vida que me fueron sucediendo. Entonces, yo cada vez que escribía era como que me sentía aliviada. Y en ese alivio, en la escritura, bueno, había cuestiones emocionales o cuestiones que uno pone de lo suyo cuando es adolescente, pero después digamos, era un poema, se escribía poesía, que había cosas que no me pasaban a mí, que yo las veía. Entonces, se fue dando de esa manera, ¿no? La escritura. De una. ¿Y de dónde nacen tus historias? ¿De una situación, de una imagen, de un pensamiento? ¿De dónde comienzan tus poemas? Bueno, con el tiempo, digamos, como que uno fue armándose de mayor cantidad de palabras, ¿no? Porque cuando uno es adolescente tiene pocas, ¿no? Yo leía, pero no tanto, y empecé a dedicarme mucho más a la lectura, entonces tenía mucha más capacidad de retener palabras. Yo soy trabajadora social, entonces muchas de las cuestiones que veía en la cotidianeidad o cuando empecé a trabajar, las fui plasmando en historias, ¿no? En historias que por momentos tienen una parte, digamos, de cierta, que ha sucedido, pero por otra parte ficcionada, entonces hasta viendo cómo terminaría esa historia que estoy trabajando, ¿no? También soy muy curiosa y muy observadora, entonces por ahí me pasó en Bahía Blanca, cuando tuve que viajar por cuestiones personales seguido y me quedaba sentada en una confitería y miraba a la gente afuera y entonces escribía historias de la gente que veía. De eso hice muchísimos poemas, muchísimos, Ah, re porque me bien. tomaba tanto tiempo mirando la gente que esperaba el colectivo, la gente que pasaba, algunos que, bueno, iban con los auriculares, otras que se quedaban hablando solos, y escribía historias de todo eso. Bien. Y si una persona quisiera empezar a escribir poesía, vos le recomendás que es el primer paso? ¿Cuál es lo primero que vos haces para, bueno, arranco esa poesía? Y la poesía se vive en el cuerpo. Yo creo que la poesía, si no la vivís por el cuerpo, no te sale. Lo importante para escribir poesía es sentir cosas, el sentimiento. Entonces, si uno puede darse cuenta de lo que le pasa o qué sensaciones le produce lo que está viendo o qué sensaciones le produce algo que le pasó, entonces ahí puede empezar a escribir lo que tiene que ver con la poesía, porque es muy visceral la poesía, es algo que sale de las entrañas. Me parece como que desde ese lado uno puede empezar a escribir poesía. Las historias son otra cosa, por ejemplo. Es un proceso mucho más de pensar, ¿no?
o de pensar y de generar fantasía, porque también es generarse historias en la cabeza. Pero pasa un poco por las emociones, pero la poesía es pura emoción y puro cuerpo para mí. De una. Y para tus relatos o tus cuentos, ¿cómo los construís? Primero los pensás y después volcás todo ese proyecto, digamos, al papel, más como una escritora mapa o más brújula que a medida que se te va ocurriendo las ideas, empiezan a desarrollarse las tramas, los arcos, los personajes. Me ha pasado de todo en este mundo de la escritura. Me ha Está bien, hay que pasado probar todas las experiencias. un poco mapa, así, haciendo, bueno, empiezo con esto y después sigo por acá, o por ahí le puedo agregar esta otra cuestión, y después muy inconsciente. Yo creo que he hecho relatos inconscientes que en realidad son trasladados desde los recuerdos, ¿no? Porque todo relato, toda historia o todo cuento tiene algo propio. No es algo totalmente ficcionado, sino algo que o lo viviste o lo escuchaste, o alguien te lo contó, o lo miraste o lo observaste. Y eso fue desarrollando diferentes relatos. Por ejemplo, en mi último libro, Las mujeres que me habitan, que tiene muchísimos relatos, justamente se llama Las mujeres que me habitan porque fueron muchas mujeres que me habitaron y que saqué una historia de qué pasó durante digamos, mi vida y para algo fueron esas personas, ¿no? Con una cuestión ficcionada, no es que todo lo que pasa en ese relato es cierto. Entonces, tiene que ver con esto de, según el momento que esté también. Terminé una novela ahora, por ejemplo, una novela que primero fue un proceso de dramaturgia, era una obra de teatro, y la fui generando y creando como una novela, y cuando la pongo a leer, realmente recuerdo cosas mías dentro de esa historia. Mm. Si bien es una historia de otra persona, hay cosas que o que me han pasado o que he visto en todo este transcurso de mi vida. Qué lindo. ¿Y tus personajes, los asociás con alguna persona o los ficcionás totalmente? ¿Cómo haces la construcción de los personajes? Sí, hay te diría que el 90% de los relatos y de los cuentos tienen que ver con alguien en particular, con alguien, un personaje, digamos, la construcción del personaje que se habla en las obras de teatro, pues yo hago teatro también, tiene que ver con que uno lo observa de la vida cotidiana. Y lo mismo pasa con los cuentos y lo mismo pasa con los relatos. Los relatos no son agarrados de la galera y aparecen así como no sé de dónde apareció. Apareció por algo, porque algo, una evocación, un ruido. A mí me pasa eso, por ahí escucho una música y digo, y empiezo a escribir. Y después me doy cuenta, primero es como hasta inconsciente la escritura, ¿no? Y después me doy cuenta que tiene que ver con algo de mi infancia, con algo de mi adolescencia, con la vecina, no sé, le he escrito hasta la vecina. Cuestiones. Re bien. En la pandemia me ha pasado que he escrito muchas cuestiones así relacionadas al de al lado, ¿no? Y esta cosa que no nos veíamos con el de al lado. Y me llamó mucho la atención porque era importante esto de sacar cosas de uno de adentro, ¿no? Bien. ¿Y cuál es la parte que disfrutás más del proceso creativo? Tipo cuando arrancás y escribís, ¿te gustan más los finales, los inicios, la parte del medio, la reescritura? ¿Con cuál te llevas mejor y con cuál no tanto? Yo me llevo mejor con toda la escritura. A mí me emociona mucho escribir, digamos, y me produce una sensación de felicidad. Inclusive yo empiezo a escribir y no, la poesía, por ejemplo, el poema lo termino. No puedo empezar un pedacito y después dejarlo y a ver qué pasa. Por esta cuestión de que estaba diciendo recién, de la emoción, ¿no? Entonces, eso me genera una satisfacción y una alegría terminar un poema, que después no lo miro, lo dejo, y quizás pasa una semana y después lo empiezo a mirar y ahí me doy cuenta que hay cuestiones gramaticales, de la construcción del poema que hay que arreglar, pero no la esencia es fantástica, en general siempre me gusta. Ahora, los relatos, por lo general, a veces empiezo como con mucha energía y ganas y los dejo a la mitad. Por ejemplo, la novela que hice, empecé a escribir en el año 2017, hice toda una obra de teatro y la dejé ahí. Después la empecé a masticar a ver qué podía hacer con eso, porque me parecía que para una obra de teatro era muy larga y quizás se podía hacer una novela, pero me costó un montón porque yo no escribo novelas.
Entonces, me costó muchísimo hacer una novela porque tengo la cuestión de la poesía, me sale así, los relatos también, y no es lo mismo escribir una novela que un relato, que un cuento y que un poema. Pero todavía la estoy, o sea, la terminé supuestamente y cada vez que la veo le agrego, le saco algo, le meto alguna cuestión. Es como que me queda, lo que siento es que la novela me cuesta más y es una cosa que los finales me cuestan, De una. porque me cuestan los Sí, finales. sí. Ay, son momentos. Vos con tus relatos o con tus poesías, ¿tenés lectores beta que siempre personas donde vos los llevás o se los compartís para que te den un feedback? ¿O cómo haces ese proceso de elección? O, por ejemplo, para elegir tus poemas para un libro en concreto, ¿ponés una idea y después los creás o después los juntás? ¿Cuál es el hilo conductor de todos esos poemas? ¿Cómo generas esa construcción de tus libros y de la revisión? En realidad, yo tengo muchísima escritura, mucho, escribo muchísimo. Ahora, hace un año, digamos, que solamente me estoy dedicando a la novela, pero escribo poca poesía, pero he tenido momentos de que escribía a las 3 de la mañana me desvelaba y empezaba a escribir. Entonces, la cantidad que uno tiene, y yo tenía muchísimo, y en base a eso siempre fui seleccionando a ver para qué lado podía ser que iba. Siempre está relacionado casi con lo mismo. Yo he escrito bastante desde la cuestión del género, ¿no? Mucho desde lo que nos pasa a las mujeres. Entonces va todo siempre casi más o menos por ese lado. Eh, y bueno, en realidad lo trato de organizar para que sea armónico. Toda esta cuestión es un proceso muy silencioso mío, pero sí, antes de que ese poema, ese relato, quede dentro de un libro, se lo leo a mi marido. Ah, bien. Mi marido es como no sé, es mi asesor, digamos, Tu editor porque personal. es una persona común que yo en realidad siempre digo, y es un hombre, que está bueno que el hombre vea lo que le pasa a la mujer, ¿no? Y esta cuestión de la sensibilidad. Y se la leo también por ahí a mis hijas, o sea, tengo estas dos cuestiones, ¿no? Que son bastante de decirme, no, esto es horrible, esto me parece que sí, o esto me parece que no, porque tiene que ver también con el género. Y si ellos me dicen que está todo perfecto, le meto para adelante. Ah, re bien. A la Y, familia. y sí, si ellos te dicen que sí, que qué mejor feedback que ellos Y mismos, ¿no? porque en realidad yo siempre digo que los libros tienen que ser para las personas sencillas, ¿no? Por lo menos lo que yo escribo. Tiene que ser para lo cotidiano, para que te den ganas de leerlo en el río, en el mar. No necesites de un diccionario al lado, tampoco porque hay palabras que no entiendas. Más que nada la poesía tiene que ser algo, esto, lo que decía recién, algo que te emocione, que genere una cuestión de una emoción. Y si lo genera, bueno, le meto para adelante. De una. Me han dicho que Y hay algunas que no se entienden, por ejemplo. Entonces yo digo, bueno, no, si no se entiende un poema, no hay que seguir con eso. claro. Tu experiencia con las editoriales, ¿cómo fue? ¿Fuiste autopublicada? ¿Hiciste un contrato? ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, he tenido de todo. Los dos Sí. primeros libros, en realidad mi primer libro lo escribí en el año 2012, no voy a decir la edad que tenía, pero en el 2012, y tenía muchísimo escrito, y encontré una editorial porque, bueno, siempre autopubliqué. Nunca me presenté en concurso. Una sola vez me presenté en un concurso por un poema que ya estaba dentro de un libro, que era en un festival de grito de mujer de República Dominicana, que salí seleccionada para una antología. Y después no he participado porque no tengo paciencia, porque bueno, hay un montón de cuestiones que uno tiene que tener para hacer esas cosas. Entonces me generó toda una cuestión de a dónde tenía que mirar y lo hice por intuición. Sinceramente, lo hice por intuición. Vi una editorial que se llamaba Ciervo Rojo Ajá. y bueno, le metí. Hablé con el dueño fantástico, me ayudó un montón a corregirme, a corregir los textos, me enseñó a ver cómo se armaba esta cuestión de los libros, y los dos primeros libros fueron con él. Tuve una experiencia muy interesante, porque nos quedábamos hasta las 3 de la mañana corrigiendo la poesía, o sea, él se involucró bastante en esto, y después dejé un poco en stand-by, yo dije, voy a probar con otra editorial. Publiqué mi tercer libro con una editorial de La Plata, que la primera impresión tuve una experiencia muy interesante y muy linda, pero la segunda, porque hice dos impresiones, porque enseguida se agotaron los libros, fue un desastre. Entonces me los habían hecho al revés, bueno, fue toda una cosa tremenda, ¿no?
O sea, cuando los pegaron, los habían pegado mal. Eh, Dejé esa editorial. Y mi último libro lo hice con Vela al Viento, que es una editorial patagónica que me pareció genial, estoy recontra conforme con todo, pero he probado, he ido en esta cosa de probar, ¿no? Tal cual. ¿Y vos sos como, te gusta involucrarte en la tapa, en el diseño, en la tipografía, o sos más de dejar esa parte, o decís no, No, todo, en todo es todo. parte digamos, de la En obra? todo, en todo. Si ven mis libros, cada Ujú. libro tiene, inclusive me parece importante rescatar a muchos artistas locales que hay acá en la comarca. De hecho, bueno, Mariela Fondrini, en el último libro, ella puso su imagen de un cuadro que me pareció genial. Lo trabajamos juntas. Después en el otro, en el anterior, también Si querés estuvo ir Jessica. mostrándolos, así, y nos contás quiénes son los Bueno, chusmeas por este dentro. es el último. Ajá. Es un cuadro Ay. que yo fui a ver algunas obras de Mariela y me llamó mucho la atención. Y acá atrás está la otra parte, que ella Ay, cuando digamos, leyó el libro y bueno, digamos, le pareció que era genial y a mí también, es muy sí, llamativo, tienen colores siempre que llaman la atención, que me parece bueno, que es interesante esto. Este es Las mujeres que me habitan. Y justamente la mirada de la mujer me parecía muy profunda y muy interesante porque es como que le salen ramas, ¿no? sí, claro. Este, Y de ese acá. díptico que le quedó también al cuadro con los dos lados, como No, no, esta muchas parte también mujeres, muchas es partes, preciosa. digamos. Y tenía en el medio tenía un corazón que cuando presentamos el libro, ella decía que el corazón no estaba atrás porque estaba adentro del libro. Entonces, es Ah, todo lo escrito. A mí me pareció muy, muy, muy lindo todo eso también. Este es, no, es tierno. el último. Y el anteúltimo, que este lo hizo Jessica Moller, lo fuimos también trabajando juntas, con los colores. Este es a mí me encantan los pájaros, los mirlos negros, Ah, y me qué pareció bonito. divino, divino también, con los dibujos Precioso. que había hecho. El título es Si me atrevo a ser condenada, también la letra. Y adentro tiene también. Ay, me encantan los detalles. Sí, es precioso, es muy precioso. Bueno, todo esto fue, digamos, yo estoy, y acá también tiene un dibujo Ay, con color adentro, re en color bien. adentro, sí, sí, sí. Fue en la pandemia entonces Ujú. para mí era una cuestión muy interesante porque lo fuimos trabajando como pudimos con Jessica. También lo Claro. hizo muy bien. Y también Mariela Fondrini hizo, en realidad es una foto de Sí. la estatua que está en el río de acá del lado de Dragones, Patagones. ¿no? Sí, Sí, lo porque vi. tiene un cuento que se llama La mujer del río y que es de esa estatua. Este se llama Amores y desencuentros junto al río. Y habla de eso, de los amores y desencuentros junto al río, pero tiene tres cuentos de desencuentros y tristezas del amor. Claro. ¿Y Después esa obra quién la hizo? La escultura. esa escultura la hizo una mujer que vive acá en Sí. Patagones, que yo la fui a ver cuando hice la presentación del libro, creo que se llama Jiménez o algo así la señora, y bueno, no quiso participar, estaba como con algunas cuestiones con el municipio, porque ni siquiera es cierto que uno mira esta obra y no sabe quién la hizo, abajo Por de eso, ningún lado cuando está. vi eso, me acuerdo que un tiempo mi mamá es artista y bueno, y hubo toda una movida con esa obra porque era una obra hecha por una mujer y no tenía, no estaba escrito, viste que normalmente No la tiene el nombre escultura de tiene quién que venir con la- una ¿sí? plaquetita con el nombre. Y esa no la tenía, y justo era una escultura por una mujer en un lugar súper importante, súper Esa, significativo. Y sí, me acuerdo que esa. hubo toda una situación con eso. Por eso cuando la vi me acordé justo. Sí, Liliana Parodi, hace un tiempo, ella que hizo todo un trabajo con el tema de la invisibilización de las mujeres en el arte, la rescató a la señora y con ella sí fue. Y creo que estuvieron ella estuvo explicando un montón, pero bueno, conmigo no quiso. Yo Mm. fui, me dijo que no quería. eh, pero bueno, era importante por ahí rescatar esa imagen que siempre es muy profunda para yo. La primera vez que la vi, que no supe ni cómo apareció ahí, a mí me pareció que era una persona en serio.
Sí, parecía una mujer que estaba ¿Viste? rotando Sí, tiene como el tamaño real, a digamos, la es noche. grande. Pasé por ahí, la vi, o sea, tardecita, y realmente parecía una persona. Y el primer libro, que no lo tengo acá, ese tiene una imagen de una, no me acuerdo cómo era el nombre de la señora, que lo fui buscando por Facebook. En realidad eran imágenes de Viedma, y es una foto que hizo una señora que no me acuerdo cómo se llama, porque le puse en el nombre, que en realidad es uno de los asientos que está en la costa del río, esos que pusieron, los asientitos, porque se llama El descanso entre hojas secas, el libro. En una tarde de otoño está digamos, ese banco ahí sentadito para sentarse alguien. Eh, o sea, siempre traté de rescatar esta cuestión de lo que hace la gente de la comarca, ¿no? Que bueno, ahora estoy con el tema de viendo de si puedo editar la novela, porque bueno, quiero ver quién puede hacer la tapa. Es una novela, a mí me encantó hacer esa novela, a pesar de que me llevó muchísimo tiempo. Pero bueno, eso. Sí, lleva un poquito. Yo también, yo estoy acostumbrada a escribir largo. Yo escribir cortito no puedo, una poesía no puedo. Mis libros son de 200 para adelante. De hoja, entonces, como viste, es así como que la Claro, mente de uno o hace chiquitito o hace grande. Es como, si exacto, salís de exacto. ese molde, como que te cuesta. Sí, Pero todo se puede, igual. Hay que probar todos sí, los géneros porque me parece súper sí. enriquecedor. Una preguntita. ¿Cuál sería el consejo que vos le darías a un escritor o escritora que está iniciando eh, lo que sea, narrativa, no ficción, ficción, poesía, teatro? Que lo disfrute. Yo creo que hay que disfrutar eso, ¿no? Que no, digamos, no es, es algo que uno tiene que empezar a disfrutarlo, más allá de después la edición, de qué es lo que va a hacer con eso que escribe. Es un proceso de disfrute y de creación. Y la creación justamente es poner mucho de uno, ¿no? Entonces, se pueden llegar a asombrar un montón. Eso es así. Y todo lo que sale, todo sirve, porque a veces uno mira y dice, uy, esto no me sirve. No, pero es algo que uno hizo. Entonces, creo que lo más importante es el proceso de un disfrute, de tomarlo con tranquilidad, de hacerlo, pasarlo por el cuerpo, esto que yo digo, porque a mí me parece que eso es fundamental, ¿no? Que uno cuando tenga ganas de escribir lo haga, cuando no tenga ganas de escribir no lo haga tampoco. Entonces, me parece que eso es lo más importante. También tengo libros no libros, me estoy acordando ahora, y los tengo guardaditos porque en algún momento lo voy a hacer. Yo tengo cuentos para infancias también escritos. Ay, qué lindo. Sí, sí, es algo mucho más difícil de ver de dónde, porque no hay muchas editoriales que agarran, digamos. Sí. Mm. En Sí, esto además tenés que que recién vos me trabajar mucho con preguntaste, imágenes también. Es compleja la literatura infantil. sí, 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 he hecho poesía para infancia también. Eh, y bueno, en esta cuestión de que ¿por qué lo tomé a esto? Porque en esto que vos preguntaste, yo disfruto un montón haciendo cuentos para infancia. Aparte, me divierto, me río, lo tengo ahí, por ahí lo leo, y nunca lo edité. Entonces, Sí. en algún momento lo voy a hacer, obviamente, pero disfruto todo. Entonces, si uno quiere empezar a escribir, que no lo haga con un peso, que no lo haga como que, ay, tengo que hacer esto. No, porque el proceso de escritura siempre tiene que estar más liviano, porque si no, digamos, es un sufrimiento. Y la idea es que no sufran, sino que disfruten. Y es muy verdad lo que decís esto de que siempre, no tengo ningún escritor ni escritora que me ha dicho en algún momento, siempre le pasa que leen algo que escribieron hace mucho tiempo y dicen, no puedo creer que lo escribí yo. Siempre vas a escribir algo así como sorprendente, obviamente no el 100% porque uno edita un montón, pero siempre uno se autosorprende de lo que sale del alma cuando uno escribe, así que eso me lleva un montón. Sí, y hay Y cosas por ejemplo, yo he escrito cosas que digo yo, ¿qué me pasó acá que escribí? Y en realidad, en el medio, cuando uno lo va leyendo varias veces, en realidad siempre hay algo, o del dolor, o alguna cuestión que me ha quedado ahí medio raro y enredado, pero también sirve, a mí me sirve, ¿no? Quizá no lo publico, pero me sirve. Tengo cosas guardadas, las vuelvo a trabajar, me sirven para otras cosas. Por eso es que siempre que le gusta, a ver, te tiene que gustar escribir también. El que quiere iniciar en esto tiene que tener esta cuestión de la emoción, de decir, lo hago porque tengo ganas, no porque alguien me obliga. Esto es una cuestión catártica, como quien dice. de una. Y si tendrías que romper algún mito que hay con los escritores o las escritoras, ¿cuál sería? Upa, algún mito.
¿Cuál sería? A ver, y Muchos ahí, dicen, viste, que a tenés ver, que yo ser creo muy que hay letrado, viste. mucha Hay una fantasía cosa en lo que... pedestal el escritor y la escritora que con esta pregunta siempre trato de que romper ese Pero, mito porque yo creo que es para sí, todos, pero bueno. porque yo creo que la mayoría piensan que uno escribe, le sale rápido, le sale bien, le sale perfecto, lo hacen en poco tiempo, y yo creo que eso no es así, digamos. Esto es como, es la vida cotidiana, ¿no? Esto que yo dije recién, no es que a mí una obra, digamos, la novela desde el 2017 y estamos en el 2025, y yo recién ahora puedo decir que ya tengo la novela hecha. Y cuando la lea me dice, uy, pero mirá qué bien, lo hizo rap. No, no hice rap. Como que hay rapidez en la escritura. Esa puede ser una, o que, que para vos te sale así de fácil, ¿no? A mí no me sale fácil. A veces me sale fácil y a veces me sale recontra difícil, a veces no me sale. Como esto, como que estamos todo el tiempo escribiendo, escribiendo, escribiendo y pensando, no, no es así. No, No, además no está es ese mito un, de que tenés que ser súper talentoso. Es un poquito de talento y un montón de trabajo, o sea, es un porque es montón de eso, es trabajo, reescribir, volver. exactamente, exactamente. Es un montón de trabajo, por ejemplo, yo he hecho muchos talleres, porque yo no vengo de la rama no soy profesora de letras, ni licenciada en letras, nada, soy trabajadora social, si bien hago informes socioambientales, nada que ver, que son técnicos, pero he tenido que prepararme para poder escribir mejor de lo que escribía. Porque en algún punto, no es que me sale, por eso digo, no es que nos sale perfecto todo. O sea, vos lo haces y listo, tenés un libro y mañana tenés otro. No es así. Yo creo que, y la gente, nosotros somos, yo soy una escritora de la comarca, pero los escritores, no sé, Isabel Allende, el otro día estaba escuchando una conferencia de ella, y ella decía esto también, que ella tarda un año en hacer una novela y empieza el 8 de enero, por ejemplo, todos los 8 de enero, y que a Ujú. veces no le sale nada. O sea, no es que ay, ya sé lo que tengo que escribir. No te sale. Y bueno, es así. Sí, tal cual. Yo estoy leyendo un libro ahora de Barbie y habla de eso, que hay que romper el mito de que uno es como. Es por ahí muchas las películas y más te vienen con que, ay, no, tuviste como una inspiración y te sentaste y escribiste y ¡pum! Y salía el libro, ¿viste? De repente como todo lo rápido, ¿viste? Que o te encontraste y te enamoraste, ¿viste? Que las películas son todo chiquito, todo cortito. Y es mentira. O sea, es un Sí, sí, proceso de estar, de pensar, de sí. releer, de sentir qué te pasa. Y lo puede hacer todo el mundo. Y eso, porque por ahí mucha gente espera tener como ese momento fugaz de súper inspiración y cuando no les llega piensan que la escritura no es para ellos y es mentira. O sea, en realidad sentate que poco a poquito esto sale. Y disfrutarlo, esto, y una cuestión de paciencia también, ¿eh? Hay que Sí. tener paciencia, porque quizás un día no tenés nada para escribir. Y ahí, yo a veces me he quedado sentada en la computadora tomando mate, mirando el techo y no me salió nada. Igual me quedo, ¿eh? Me quedo un rato, me Sí, pongo a sí. escuchar alguna música, a ver si algo me despierta, agarro una piedrita, miro para afuera, y capaz que ese día no pasó nada y tuve que cerrar la computadora. Tal cual. Pero bueno, también yo soy bastante metódica en algunas cuestiones que tienen que ver con la escritura. También hay personas que escriben que en realidad no son metódicos, escriben porque cuando les sale también. Ujú. Pero bueno, no es que todos los días nos sale algo, no es que a todo momento tampoco podemos escribir algo. La vida pasa por un montón de lados, entonces, eso, no somos Tal cual. fantásticos. Bueno. Bien, la última preguntita, acá es una preguntita mía que siempre hago, es si vos cuando escribís con un animalito, alguna mascota, algún gatito, perrito o alguien que te acompaña en el proceso creativo de lectura. No. Yo lo que No. escribo es con una piedra, con la mano. Muy, muy Orozco soy, Olga Orozco. Olga Orozco, yo después me enteré hace poco que ella tenía una piedra también para escribir. Tengo una piedra de esas, las violetas, que nunca me acuerdo cómo se llama, no, Ujú. no sé. La tengo en la mano siempre. La pongo Bien, costadito, prendo un saumerio, bien. pongo cierta música, siempre la misma. Son rituales, en realidad. Yo creo que esos son mis rituales, ¿no? Pongo música de Enya, que es música Ajá. celta, y ahí me quedo como esperando. Si ya tengo la idea, empiezo a escribir y pongo todas esas cuestiones, ¿no? Y ahí me quedo. Genial. Pero no, con los Bueno, animales no. con animalitos no. Ah, no. No, Yo porque siempre estuve con mi gatita y por ahí siempre consulto y siempre hay un gatito, un perrito ahí acompañando, entonces como soy muy de los no, animales y los traigo a veces a colación con el proceso creativo. Pero bueno, mil gracias Sandra por tu tiempo, por no, todas las enseñanzas. Obviamente que todo lo que compartís nos va a servir un montón, así que muchas no, gracias a vos por la invitación y bueno, los que tengan ganas de escribir,
que empiecen y que dejen a ver qué pasa. Tal cual, animarse. Gracias, gracias. Muchísimas gracias. Chao.